Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles 6 de noviembre y me encuentro aquí con... ¿Qué tal, pueblo? Buen día, saludos a todos. Después del supermartes ya estamos de regreso. Así es, 3 noticias muy importantes de última hora. La primera de ellas, habla una de las ministras de la Corte, sobre cómo se darían ya auditorías, no solo a esta presidencia de la Corte, sino también a las que vengan. Vamos a escuchar esta impresionante entrevista. También hablaremos de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál era el plan C en caso de que la reforma al Poder Judicial no pasara? Y por último, le dan una verdadera arrastriza a la señora Rabadán, la cual estaba ayer a las afueras de la Corte. Y vamos a escuchar cómo una joven Andrea Chávez dejó muda a la muy experimentada y famosa Lady y Eterna Pluri. Así que con esto y más, señores, vamos a empezar. Y vamos a empezar con una entrevista, Leo, que hizo Nacho, que hay que decirlo, se sacó 10 ahí, logró la entrevista con la ministra, una de las ministras, Loretta Ortiz. Prácticamente ningún ministro ha dado ninguna declaración. Estas son las primeras palabras que escucharemos después de que se haya el día de ayer echado abajo este intento de golpe de Estado, donde el ministro Pérez Dayán, en una, pues sí, vamos a decirlo así, en un destello de congruencia y de cordura, a pesar de que lo dijo de manera expresa, él estaba y quería fervientemente que se anulara la reforma, no daba la razón y tumbaba todo esto. La primera parte, vamos a escuchar donde Loretta dice fuerte y claro que ni ellos estaban enterados, que ella se quedó choqueada porque ellos pensaban que los iban a mayoritear, que cuando escuchan al ministro Dayán decir que va a estar con ellas, se quedaron pasmadas, tanto ellas como Piña, y que por eso fue que Piña rápidamente convocó a un receso. Vamos a verlo. A mí sí me sorprendió y vi que a la ministra presidenta Norma Piña también le sorprendió. Incluso al final de la sesión volvió a reiterar, volvió a preguntar. Le preguntó primero a su servidora, después a Yasmín y por último a Lenia. ¿Ustedes van, sí, por la improcedencia, por el sobreseimiento? Y entonces después le preguntó al ministro Pérez Dayán y le dijo sí. Entonces después fue cuando dijo, bueno, vamos a necesitar 6 votos. Y dijimos, no, ¿por qué vamos a necesitar? Son 4 votos, o sea, se necesitan 4 votos para desestimar las acciones de inconstitucionalidad. Y entonces sí, como que no, por eso hubo el receso. Ella no lo había reflexionado, o sea, tenían pensado entrar al fondo del asunto. Con los 8 votos y bueno, 8. Al final pues mayoritearlos, ¿no? Exacto. Pero de repente saca esto y bien dice, ¿no? Todos vimos eso de 6 votos, algo increíblemente extraño, absurdo, ridículo, o sea, no. Pero bueno, impresionante, es lo que dice. Uno pensaría a lo mejor que ellos también ya han hablado con ella, ya había habido algún comentario, pero lo dice la misma Loretta, ¿no? No teníamos ni idea, entramos pensando que íbamos a perder. Y mira cómo salimos, ¿no? Muy interesante lo que dice Loretta. Sí, sobre todo porque ellas iban ya con ese ánimo de que sí a defender pues, lo poco que podían, porque estaban contra la pared. Correcto, sí. La condición desfavorable era para ellos. Estaban remando contra la corriente, eran las 3 mujeres, sin embargo, y yo creo que no solo a ellas, a todos nos sorprendió, porque se había hablado de que podría Farjat, que podría ser Ortiz Mena, pero nunca se habló de Pérez Dayán. O sea, no se había hablado de él. Te voy a decir la verdad, quien sí dijo una vez. El único que había comentado que podía ser Pérez Dayán fue Ciro, en la columna de Excelsior ayer. Todos hablaban de Farjat, todos hablaban también de Ortiz Mena, pero él decía, y tampoco, fue el único que lo dijo, tampoco hemos escuchado una opinión fuerte y contundente de Pérez Dayán. Él fue el único que lo dijo. Hay que decirlo, la verdad. Ellos tienen sus fuentes. Y te voy a decir una cosa, Alito sabía algo. ¿Por qué? Sí. Porque él dijo un traidor. O sea, no dijo traidores. Una traidora. Dijo uno. Sí, habló de una persona, no habló de varios. Dijo uno, un ministro. Dijo, Sí. un ministro podría ser el traidor. Entonces yo creo que ya se las olían
y por eso él lanzó eso. Yo creo que todavía hacen la pausa, Leo, para cooptarlo, ¿me entiendes? Pues todavía para presionarlo y decirle, a ver, ¿qué te ofrecieron, güey? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué te ofrecieron? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Yo te puedo asegurar que Piña, previo a la sesión, ha de haber cerrado. Digo, es una cuestión de vida o muerte para la corte, ¿no? Es decir, tú antes de ir a la guerra vas a checar que todos tus flancos estén firmes, ¿no? Así, oye, ¿todos estamos en el mismo? Sí. ¿Cuánto la vámonos. ¿Tú crees que sí hubo la llamada de Claudio X con la cartera abierta? No estoy seguro, ¿no? De Claudio X, del propio Alito, de todos. Cartera abierta. Totalmente, sí, lo que quieras. Digo, si a Diego Fernández de Ceballos le entregaron medio Acapulco, o sea, ¿qué le puedes ofrecer? Lo que quieras, güey, lo que quieras. La playita de Campeche. Estoy seguro, seguro, total y absoluto de saber, ya te vas, te voy a dar esto. ¿Y qué dijo el ministro? No. Bueno, otro momento importante de ya ahora dándole la vuelta a la página, esto ya pasó y ahora vamos a ver lo que va a pasar. Y es el tema de la presidencia de la Corte, la futura presidencia de la Corte. Por 2 puntos, porque a la primera que llegue le tocará recibir de Norma Piña y estos, asegura Loretta, realizarán una revisión exhaustiva de cuentas, de los gastos, de todo lo que ya sabemos que se han estado robando al interior de la Corte. Pero no solo eso, muy interesante, porque recordemos, la presidencia de la Corte ahora va a ser la primera presidenta de este nuevo sistema judicial. Será la que más votos tenga para ministro, pero no quiere decir que esa se va a quedar 10 años. No. Sino esta va a ser como la Cámara de Diputados, que es rotativa. La presidencia de la Cámara de Diputados, con lo cual ella estaría, por ejemplo, 2 años o 3 en un segundo, en la que le sigue sería la segunda que más votos tuvo y consecuente la tercera que más votos tuvo. Entonces podríamos decir que las 3 ministras del pueblo, Loretta, Lenia y Yasmín, las 3 llegarían a presidir la Corte. Vamos a escuchar lo que dijo. Sí, usted. No sabemos, y será el voto de los electores los que decidan, o sea, todo dependerá de la elección. Si llego a ser votada, yo creo que mis compañeras Lenia y Yasmín, pues porque está contemplado que a los 2 años termina la presidencia. Entonces, la primera que sea votada con más votos, la segunda va a ocupar para la siguiente y así para la siguiente, o sea, es rotativa. Okay. Entonces, definitivamente, pues tendremos que ver que se rindan cuentas, y que sea transparente toda la administración que se hizo del Poder Judicial Federal. Entonces, sí se tendría que hacer, pues va a ser correr cuenta nueva, ¿no? Hacer una revisión para ver dónde estamos parados, ¿no? Porque el erario no es un erario que le pertenezca el dinero a la Suprema Corte, es al pueblo de México. Sí, claro, y además ha sido una demanda pues nacional. Y bueno, el hecho de que pues este Poder Judicial gasta demasiado, ¿no? Y la Suprema Corte también. Órale, entonces no se ha ido y ya anunciaron los que van a llegar y los que se van a quedar muy probablemente, que van a realizar una auditoría extensa contra Piña, Leo. Sí, ahí va a estar lo interesante, saber exactamente cómo se gastó o cómo se han gastado los recursos los ministros en los últimos años. Creo que podría ser en la presidencia de Piña lleva casi 2 años, ¿no? Sí. Sí, 2 años va a cumplir ya ahora. Entonces creo que habrá que ver cómo se las gastó, a quién repartió el dinero. Acuérdate que hace días hablábamos de que los ministros viajan al extranjero e incluso con familiares y con viáticos pagados, pero que ocultaron la información de cuáles son sus acompañantes. O sea, ¿con quiénes viajan los ministros? Entenderíamos que debería viajar yo creo, con lo básico sería su asesor o su asistente o un asesor jurídico, no lo sé.
Pero imagínate que viaje con su esposa, hijos, primos, familia, Sí. hasta el perro se han de llevar, güey. O sea, imagínate, todo eso es lo que se va a saber una vez que termine Piña y le hagan una auditoría. A ver si no termina de caer por alguna irregularidad, ¿no? Así es. Pero a ver, vamos a esperar, porque de que va a haber, seguro va a haber, pueblo. Eso es sin duda alguna. Vamos al siguiente tema, Leo. El día de hoy sale la doctora Claudia y revela, para que no nos quedemos con la duda, porque decían, ¿Pero qué? tranquilos, si Piña y sus secuaces declaran la inconstitucionalidad, ya tenemos el plan a seguir. Bueno, la doctora Claudia hoy revela cuál era, y era muy ambicioso, era una nueva reforma constitucional, colocar a un nuevo ministro de la Corte, ya que Luis María Aguilar se iba en noviembre, y con esto, de nuevo, ahora sí, tener la mayoría. Dice, pero en esta reforma constitucional venía lo de que no iba a haber haberes de retiro. Es decir, tenían dos cosas, a la buena o a la mala. ¿Qué quieres? ¿Te vas con tu lana o te vas sin un peso? Vamos a ver. En una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé, ¿qué hacemos frente a esta situación, ¿no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo, desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta. Vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo, o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre, con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran dos de las principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y si hubiera aprobado, y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los 4 ministros necesarios. ¿Sí me entienden? Entonces no iba... ¡Wow! Lo que no me queda claro es si la podía haber presentado en este mismo periodo, tenía que haber Iba a esperar, yo creo que iba a esperar un periodo porque... No se puede presentar la misma ley en un mismo periodo. No, y aparte porque necesitaba esperar que se fuera Luis María Aguilar. Luis María Aguilar se va a finales de noviembre y prácticamente el periodo termina el 15 de diciembre, ¿no? Sí, el 15. Con lo cual iba a ser hasta el año entrante, pero ya iba a tener, pues vamos a decirlo así, prácticamente todos los dados cargados. Iba ya a tener ella la posibilidad de presentar ella, si esto seguía normal, no había reforma constitucional, ella en noviembre podía proponer a una nueva ministro, entra el nuevo ministro de la doctora, pum, somos 4, metes a un... Chairo, así sabes que va el hijo de AMLO, güey. Fíjate su madre, para que no se nos vaya a voltear como Ríos Farjat. Y entonces ahora sí, véngase para acá, ¿no? Muy bien experimentado, ¿eh? No, y pues finalmente les iba a ir peor, porque se iban a ir sin nada. O sea, ahorita por lo menos ya saben que se van ahí, pero van a tener sus centavitos para el resto de su vida. Y no son pocos, o sea, no es poco lo que hagan, lo que van a ganar. Sí, claro. La nota son casi 200,000 mensuales, estábamos diciendo el otro día, ¿no? Más todos los beneficios que tienen como ministros, en fin. Vamos a la última, Leo. Vamos a la última, y es que siguen llorando, ¿no? Y acuérdate, ¿no? Cuando traiciona Yunes, decían, es que Yunes, corrupto, traidor. Dicen, bueno, pero si casi era tu superhéroe veracruzano, o sea, ahora lo mismo, pero con... ¿cómo se llama? Con el ministro Pérez Dayán. Y Andrea Chávez le da una verdadera madriza épica a Kenia López Rabadán, a la senadora plurinominal, la cual, hay que recordar, estuvo afuera junto a Marco Cortés, incluso, que regresó de España nada más para ir a hacer que grilla. fue a pedir ayuda a España. Sí. Un golpe de estado, supongo yo, que hoy quiere pedir. Vamos a escuchar lo que dijo Andrea.
Bueno, de las dos partes, ¿eh? Pues Yunes era bueno hasta que dejó de ser bueno y se fue a Morena. Yunes era malo Sigue siendo hasta que panista. dejó de ser malo porque se fue a Morena. Lo mismo con Pérez Dayán, que antes era, bueno, pues corrupto, neoliberal, etcétera, y ahora es el héroe de la 4T. Yo no lo he llamado así, ¿no? A Me ver. parece que en ¿Cómo, su cómo caso, calificarías la posición de Pérez Dayán? Pues es una posición completamente jurídica, ¿no? Apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apegada a las propias recomendaciones que ha emitido, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de soberanía, en materia de autonomía de los pueblos, de autodeterminación de los mismos. Es una sentencia que emana precisamente de antecedentes que habían encabezado la propia Norma Piña, el propio ministro Pardo Rebolledo, el propio ministro Luis María Aguilar. Son antecedentes que ellos mismos habían encabezado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previa a esta discusión. Margarita Ríos Farjat, en su entrevista, precisamente un compañero de Kenia López Rabadán, siendo senador, el senador Cepeda, le hizo una pregunta sobre si se atrevería a declarar inconstitucional una reforma constitucional, y Margarita Ríos Farjat, ministra de la Corte, dijo no, porque esos son los antecedentes, porque esas son las resoluciones de la Corte, y no me atrevería porque estaría usurpando las funciones, facultades y competencias del poder reformador, que es el poder constituyente permanente integrado por las cámaras del Congreso de la Unión. Senador, diputada. Pues mira, dos cosas. Primero, es claro que el gobierno amenazó. Tan claro que mientras ayer estaba la sesión en la Suprema Corte de Justicia, los impresentables senadores del régimen y del gobierno estaban amenazando con hacerles juicio político a los abogados, a los ministros que estaban resolviendo sobre la constitucionalidad del proyecto. Es evidente que hay una embestida del gobierno en contra de quien piensa distinto y sobre todo de quien tendría que resolver. Claramente hoy no hay libertad en el Poder Judicial, claramente hoy están aplastados por este poder. Bueno, Pues ya no sienten lo duro, sino lo tupido, ¿no? Finalmente... No hay libertad. Si lo que han hecho es lo peor, es un libertinaje con la justicia. No, y verdaderamente, digo, se concreta esto que incluso, pues, yo pensaba, creo que igual que muchos, que nos iban a dar un repaso finalmente ahí en la Suprema Corte, y ahora pues ni modo que ellos vayan a atacar a Pérez Dayán, que ya lo están haciendo. Ayer le gritaban corrupto, tachaban esas cosas, pero a final de cuentas, pues creo yo que pues hizo lo correcto. Y digo, yo no entiendo hasta el día de hoy, y de verdad es una realidad, el cómo ayer la gente estaba celebrando el que se pasaran por donde no les da el sol la Constitución. Oye, pero es que se requieren 8 votos, no importa con 6, pero no importa con 5. O sea, lo decía bien ahí ¿cómo se llama? Precisamente el novio de Andrea Chávez, el español. Decía Mendieta, decía, bueno, pues entonces Morena que haga lo mismo y diga, pues ¿sabes qué? Vamos a aprobar reformas constitucionales con 50 más 1. Oye, pero que necesitas otras partes. No. Todo uno más. La mayoría manda. Dice uno, oye, así de estúpido como suena, eso es lo que intentaron hacer el día de ayer, ¿no? Dices tú, qué bárbaro. Pero bueno, amigos, no se vayan sin dejar su like, estamos al pendiente de todos y cada uno de los comentarios y nos vemos en el próximo video.